Hoy en Ciudad Activa, Daniel Micheli, técnico en automotores, nos acerca un nuevo tema relacionado al automóvil y su tecnología. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la aerodinámica del vehículo, que es un punto sustancial, importantísimo en la construcción de un vehículo. La aerodinámica es el estudio de la dinámica del aire, y dentro de los factores de fabricación de un vehículo ocupa un lugar importantísimo en la consideración de los ingenieros por algo que todos ya conocemos. La resistencia al aire de un objeto moviéndose es muy importante, y en los vehículos aún más. Entonces este es un tema donde los ingenieros, cuando diseñan un vehículo, no solamente lo hacen con un factor estético, sino que lo que es muy importante, con un factor aerodinámico. La resistencia del aire cuando un vehículo se desplaza, entonces, tiene una vital importancia. ¿Qué es la resistencia del aire? ¿Qué es la resistencia aerodinámica? Bueno, justamente eso es la fuerza que contrapone una masa de aire contra el vehículo que se está desplazando y que genera una fuerza frontal y un vacío en la parte trasera del vehículo que produce una succión. Entonces, cuando un vehículo se empieza a desplazar, encuentra dos fuerzas que lo tiran para atrás, por decir de alguna manera. Uno es el choque del aire con la trompa, y el otro es el paso del aire por abajo, por los laterales y por encima del auto, produce atrás en la cola un vacío, que ese vacío hace que el auto tenga una succión hacia atrás, como si alguien lo estuviera tirando de la cola para atrás. Entonces, por eso tiene vital importancia el diseño del auto. La resistencia del aire con respecto a un vehículo, para darle una medida, existe una fórmula que nos indicaría cómo esa resistencia actúa. Esta fórmula sería que la resistencia del aire con respecto al vehículo es igual a la mitad de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado del vehículo, por la superficie frontal del vehículo, por el coeficiente de aerodinámica, que después lo vamos a charlar específicamente. Entonces, estos cuatro factores influyen en la resistencia del aire al vehículo. La densidad del aire, la velocidad del vehículo, la superficie frontal del vehículo y el coeficiente aerodinámico que ese vehículo consiga cuando se diseñan sus formas. Vamos a ir viendo cada uno de estos ítems y cómo influyen en el auto. La densidad del aire, un poco más de humedad, un poco menos de humedad, estoy en 3.800 metros de altura, estoy en el llano, la variación no es mucha, así que no lo vamos a entrar a considerar porque realmente no es lo que más influye, y aparte no es un tema que podamos manejar. Si llueve y hay humedad, llueve y hay humedad. El ingeniero no va a poder diseñar nada para solucionar eso. La velocidad, bueno, la velocidad la maneja el conductor, y este es un punto que yo le diría que es el más importante con respecto a lo que tiene que ver con el consumo del auto, y ustedes van a entender por qué. Todos sabemos intuitivamente que cuando el auto más velocidad lleva, más combustible gasta. Es decir, lo sabemos intuitivamente y lo sabemos con el bolsillo cuando vamos a cargar combustible después de hacer un viaje con una velocidad alta. El tema es que la resistencia aerodinámica acá tiene una incidencia fundamental, y les explico el porqué. Porque en la formulita que estábamos viendo, la velocidad se toma como velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aumento la velocidad al doble, la resistencia al aire aumenta al cuadrado. Entonces, no es un tema lineal, no es que si yo voy al doble de velocidad tengo el doble de resistencia. Si yo voy al doble de velocidad, si yo duplico la velocidad, tengo 4 veces más resistencia. Pero ese no es el punto final. Para yo poder vencer esa resistencia que se multiplicó por 4, necesito 8 veces más potencia. A ver si redondeamos esto. Para que ustedes tengan un ejemplo numérico, si yo voy a 50 km por hora con un determinado auto, voy a necesitar 2 caballos de fuerza para vencer la resistencia al aire. Si duplico la velocidad y voy a 100 km por hora, voy a necesitar 16 caballos de fuerza para vencer la resistencia al aire.
Y si en vez de ir a 100 kilómetros por hora hubiese un lugar donde yo pudiese ir a 200 kilómetros por hora, necesitaría 128 caballos de fuerza. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, de 50 a 200 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, aumenté 4 veces la velocidad. Pero de 2 caballos a 128 caballos necesité 64 veces más potencia para vencer la resistencia al aire. Por eso, cuando hablamos de velocidades, y uno dice, y yo mientras voy a 110, 120, más o menos el consumo iba bien. Ahora empecé a pasar por ahí y el consumo se me disparó. Bueno, acá tienen la razón. La razón es que la resistencia al aire aumenta al cuadrado, pero la potencia al cubo. Entonces, yo aumento la velocidad por 2, tengo que multiplicar por 8 la potencia. Entonces, el factor de la aerodinámica es muy importante porque a medida que el auto va aumentando su velocidad, el factor aerodinámico cobra una necesidad de solución mucho más grande. Entonces, aquí tenemos 2 de los factores, entonces, la densidad del aire, que ya dijimos que no podemos manejar, y la velocidad, que sí la podemos manejar. Esta charla no pretende a que ustedes vayan a 50 kilómetros por hora toda la vida para que tengan que usar poca potencia, sabemos que no, pero tiene que ver para que ustedes tengan idea de la importancia de lo que es el diseño aerodinámico del auto en el consumo. El otro factor que charlamos en la resistencia al aire es la superficie frontal del vehículo, que el asunto es muy sencillo. Ustedes ponen el vehículo de frente, le sacan una foto y el vehículo tiene una cierta forma, tiene sus espejos, tiene los neumáticos. Toda esa superficie es una superficie que choca contra el aire. Cuando esa superficie sea más grande, más va a ser la resistencia. Si ustedes tienen un auto pequeño, la resistencia va a ser menor. Si ustedes tienen una 4x4 con una superficie importante va a ser mayor, y si es un camión ni hablemos. Entonces la superficie frontal tiene mucho que ver. Y lo último que tiene que ver en la resistencia al aire es el coeficiente aerodinámico. El coeficiente aerodinámico no es un valor lineal. ¿Cómo se obtiene el coeficiente aerodinámico? Bueno, la idea es la siguiente. Si ustedes tienen un auto de frente, toman el ancho máximo, toman el alto máximo y fabrican, entre comillas, una plancha de ese tamaño cuadrada con aristas. En ese caso, eso sería el coeficiente 1 de aerodinámica. En la medida que ustedes puedan ir cambiándole las formas a esa plancha cuadrada, va a haber menos resistencia al aire y va a ir bajando el coeficiente aerodinámico. Entonces ahí tenemos los 4 factores de la resistencia al aire. La densidad del aire, la velocidad del vehículo, la superficie frontal y el coeficiente aerodinámico, que depende de la forma del vehículo. Cuando los ingenieros diseñan un vehículo, ustedes saben que se utiliza, lo han escuchado, lo han visto seguramente, el famoso túnel de viento. El túnel de viento se utiliza desde hace muchísimos años y se sigue utilizando porque la realidad es que la informática, que ha logrado importantísimos avances en montones de cosas, todavía no ha podido hacer una simulación de paso de aire por un vehículo tan efectiva como el túnel de viento. El aire es muy caprichoso cuando se mueve, la más mínima diferencia en el auto produce un movimiento de aire totalmente distinto, y el túnel de viento sigue siendo imprescindible en la toma del coeficiente aerodinámico del auto. Una de las cosas que se piensa es que cuando se diseña el auto, lo más importante es hacerle una trompa que sea lo más penetrante posible y demás, y eso es cierto, pero en realidad la parte más grave del auto la tiene atrás. Cuando el aire pasa por los laterales del auto, por debajo y por encima del coche, produce una succión atrás, un vacío, que es la parte más complicada de solucionar. Por eso los autos van cambiando el tipo de cola, algunos le ponen alerón, ustedes vieron las distintas variaciones. En un vehículo utilitario, bueno, no tenemos muchas alternativas. El vehículo utilitario no le podemos andar haciendo una forma muy aerodinámica, tiene que tener una puerta atrás, es más vale cuadradito y demás. Pero bueno, esos son los costos que se tiene para tener un vehículo que tiene otro tipo de prestación. Y otra de las cosas que es importante saber en el diseño es también el diseño del auto cuando el aire pasa por debajo, no tanto por la resistencia aerodinámica, pero sí que el aire que pasa por debajo del auto produce una fuerza hacia arriba, que no va a traer una resistencia al movimiento,
pero va a tener otro tipo de trastornos que alguna vez en una próxima emisión los vamos a charlar. Bueno, esto es lo que queríamos charlar hoy para que ustedes tuvieran una idea de la importancia de la aerodinámica, para que supieran estos valores de cómo va cambiando la necesidad de potencia cuando estamos hablando de necesidad de potencia estamos hablando de consumo, es decir, si yo quiero erogar más potencia en un auto, lo que tengo que hacer es acelerarlo más y que el auto consuma más. Entonces, por eso es tan importante también el tema de las velocidades máximas, no solamente por seguridad, sino porque el consumo aumenta rápidamente por el aumento que necesitamos de potencia para vencer la resistencia aerodinámica, de la resistencia del aire. Así que este era el tema que queríamos charlar hoy, espero que les haya sido interesante. Les recuerdo como siempre nuestros números de teléfono 410-3707, 410-3708, nuestra página web neumax.com.ar, estamos en Twitter, estamos en Facebook, como siempre les decimos nuestras vías de comunicación son variadas y estamos a su disposición en todo momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641.